nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y luego entonces comenzamos con la enseñanza en Mateo capítulo 4. Padre amado, Padre celestial, estoy gozoso, Señor, de estar en tu casa y lo estoy, Señor, no obstante estemos en un grupo reducido, Señor, porque Padre, sé que es donde tú quieres que estemos, Señor. Padre, no permitas que nada que tú, Señor, mandes sobre este mundo como juicio, como disciplina, Señor, nos aleje de ti, sino que por el contrario, Señor, nos mueva a acudir rápidamente a ti, Señor, y a acercarnos más, Señor, y a dedicarnos más, Señor, y a depender más, Señor. Padre, gracias por ser el Padre que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque también, Señor, nos has concedido el honor de tener herencia de tu parte, Señor. Y te rogamos, Padre, por nuestra descendencia para que sea santa, Señor, porque tú la hagas santa, Señor. Guarda tu iglesia, Padre, en este tiempo. Guarda, Señor, tu iglesia desde el corazón, Señor, los sentimientos y los deseos hacia afuera. Y ten misericordia, Señor, de esta nación y del mundo, Padre. No adelantes tus juicios, Señor. Permite que tu venida por nosotros sea previa, Señor, y que esa sea la antelación, Señor, a lo que sabemos que indefectiblemente habrá de venir sobre el mundo impío. Pero rogamos, Señor, que extienda tu misericordia, Señor. Salva a algunos, Señor, en particular a los que amamos, Señor. Manifiéstate misericordioso y clemente, Señor, como tú eres, Señor. Intercedemos, Padre, por esta nación, por Haití y por el mundo en general. Bendice ahora, Señor, la exposición de tu palabra. Cumple el propósito que tú tengas con ella, Señor, ya que realmente nosotros nunca sabemos bien para quién predicamos, Señor. Por eso te damos gracias, porque sabemos que no depende de nosotros, de nuestra destreza, de nuestra verbalidad, Señor. Tampoco de nuestra erudición, Señor, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, sino, Señor, de tu espíritu y de tu poder. Manifiéstalo, Señor, en misericordia y gracia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse, busquen en sus Biblias Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. ¿De acuerdo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, hay un visitante que es recurrente en nuestras vidas y son las tentaciones, precisamente. Y las tentaciones se hacen presentes cuando uno menos se lo espera y muy frecuentemente nos toman completamente desprevenidos. El punto está en que tiene muchas vías de acceso a nosotros. Por lo general accesan a través de los pensamientos y también por cada una de las puertas que representan los sentidos que tenemos. Consecuentemente aparecen, nos toman de sorpresa, nos toman desprevenidos y ciertamente nos llevan a caer en sus tentaciones, en sus brazos, en sus lazos.
Estas tentaciones tienden muchas veces a presentarse después de un tiempo de bendición espiritual. Y lo que estamos viendo acá en el caso del Señor Jesucristo es exactamente ese caso. Y es el hecho de que Jesús había sido bautizado por Juan, lo vimos la semana pasada, capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 13 al versículo 17 narra la Escritura cómo el Señor Jesucristo, tenemos un pitido ahí que molesta mucho, esperamos corregirlo, ¿verdad? Con eso tenemos suficiente. Estaba hablando de las tentaciones y decía que son unos visitantes sumamente recurrentes, o sea que aparecen una vez y vuelven y se reaparecen cuando uno menos se lo está esperando. Y muchas veces decía, como en el caso del Señor Jesucristo, después que hemos tenido un tiempo de bendición espiritual. El Señor Jesucristo acababa de pasar por el bautismo, en los versículos anteriores al capítulo 4 lo vemos, y entonces en ese momento precisamente dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay ocasiones en las cuales el Señor nos lleva al desierto de las pruebas, pero no siempre es que nosotros estamos en esa situación es para que nosotros caigamos y sencillamente pequemos en contra de nuestro Dios, sino que muchas veces, como en el caso del Señor Jesucristo, Dios tiene propósitos en particular y en nuestro caso normalmente el Señor permite que las pruebas vengan para templar precisamente nuestro carácter cristiano y de esta manera fortalecer nuestra fe. Hay tantas citas bíblicas que no las voy a traer a colación ahora que hablan en ese sentido, de que una vez hemos sido sometidos a la prueba, pues nuestra fe debe salir robustecida y de hecho, si es de parte del Señor, de esa manera va a suceder. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Job, tenemos el ejemplo de Job, o sea, como Job, a pesar de las pruebas que tuvo, siendo considerado por Dios un hombre justo, pues todo esto no fue para que pecara en contra, como la mujer le sugirió, en contra de Jehová, sino muy por el contrario, para que saliera fortalecido en su fe. La palabra tentar es una palabra que en el griego es la palabra peirazo y realmente se traduce como probar. Y hay un pasaje muy interesante en Santiago capítulo 1, vayan conmigo allá, donde en un solo versículo se utiliza la palabra en dos sentidos distintos. Santiago capítulo 1, acompáñenme allá, vamos a leer estos versículos, son 3 versículos, pero ahí se presenta la duplicidad del sentido de la palabra tentar o probar. La palabra poirazo, dije que se decía, peirazo, del griego peirazo. Cuando dice Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta ¿qué dice? La tentación, ¿verdad? Lo tiene en el texto. Dice, porque cuando haya resistido es la misma palabra, la prueba y la tentación es la misma palabra peirazo, esa en griego, que se traduce en algunas ocasiones como probar o en otras ocasiones como tentar. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, da a luz la muerte. O sea que nosotros estamos viendo acá la palabra utilizada en los dos sentidos. O sea, bienaventurado el varón que soporta la prueba o la tentación, porque una vez haya superado la prueba, dice, tendrá la corona de justicia. O sea que la palabra se utiliza en el sentido de una situación en particular, la cual, dependiendo de quien lleve a uno a esa condición o a esa situación, pues nosotros podemos salir fortalecidos y bendecidos, o por el contrario, en una completa y total derrota. Dios nunca va a tentar a sus criaturas, y mucho menos a sus hijos, ¿verdad?, con el propósito de provocarle a pecar contra Él mismo. Por eso es que dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Pero sin embargo, cuando Satanás lo hace, entonces sí tiene la intención de hacer caer, de destruir simplemente. ¿Y de qué depende una cosa o la otra? Depende fundamentalmente de quién sea que nos coloque en esa situación de prueba o de tentación. Nosotros fuimos enseñados a orar por el mismo Señor Jesucristo, no nos metas en tentación, ¿verdad? En otras palabras, no nos sometas a prueba en la cual nosotros podamos salir pues sencillamente derrotados, porque Dios
sin lugar a duda mantiene su soberanía y su control, pero bajo ninguna circunstancia Él es ministro de pecado, lo dice la Escritura. O sea, Él no provoca el pecado en una persona. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es discernir por quién somos llevados a ese desierto de las pruebas a la cual el Señor Jesucristo fue llevado. Y en el versículo primero lo dice de una manera muy clara, que fue llevado, ¿por quién? Dice 4:1 de Mateo, dice, entonces el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, quien llevó al Señor Jesucristo a una situación en la cual Él iba a ser probado o tentado fue el Espíritu Santo. Si somos llevados por el Espíritu Santo, si estamos dentro del propósito del Señor, del plan de Dios, pues sin lugar a duda que el resultado tiene que ser que nuestra fe sea fortalecida, y que nosotros salgamos airosos de esas pruebas. Ahora, ya que hemos hablado de la procedencia, de la realidad primeramente, porque es una realidad el hecho de que somos tentados permanentemente, y hemos hablado de dónde proceden las tentaciones, ahora yo creo que tenemos que poner el énfasis en cuanto a las diferentes formas de tentaciones. Y el pasaje nos enseña claramente que en primer lugar suelen presentarse como retos que lo que hacen es activar la naturaleza humana, el ego, el orgullo humano. Fíjense cómo dice aquí en el versículo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Hay un si eres, o sea, es un reto que le estaba lanzando. En el versículo 6 hace lo mismo. Versículo 6 dice que el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, etcétera, etcétera. El orgullo o la soberbia es el origen mismo del pecado. Nosotros tenemos el ejemplo en Satanás. En Ezequiel dice, capítulo 28, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, te corrompiste, dice, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y en Isaías 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Precisamente que Satanás pues fue llevado por el orgullo, por la soberbia, y quiso precisamente colocarse por encima del lugar de Dios, o sea, ser no solamente como Dios, sino más que Dios, poner su trono por encima, ¿verdad?, del trono de Dios. En el caso de Eva, sabemos que sucedió exactamente lo mismo. En Génesis capítulo 3, los versículos 4 y 5, nos enseña que la tentación de Satanás a Eva fue, no moriréis, sino que sabe Dios que si comieras del fruto del árbol que te he dicho, que te ha dicho que no coma, dice, seréis como Dios. Seréis como Dios, serán abiertos vuestros ojos, dice, y sencillamente seréis como Dios conociendo el bien y el mal. O sea, en ambos casos, ¿hacia dónde fue la tentación? A tocar el ego humano, el orgullo humano. O sea, a decirle a una persona simplemente, si tú eres quien tú quieres ser o quien tú dices ser, pues sencillamente demuéstralo. Una especie como de reto, pero un reto que se presenta hoy día de muchas maneras distintas. Por ejemplo, hoy día se sincretiza mucho con la religión. ¿Cuándo? Cuando hay una doctrina de la prosperidad que se predica por ahí, que le dice a las personas, si tú lo decretas, dice tú lo tienes, tú puedes dar por descontado esto. Si tú lo crees, simplemente créelo y ya eso es una realidad para ti. Darlo por sentado, porque si tú lo crees, tú puedes. Pero también hay una cantidad de filosofías hoy día que hablan de la autoconfianza, o sea, la idea de que si tú quieres una cosa, simplemente tienes que proponértelo porque lo que sean tus metas o tus ideales, nadie puede echártelo por el suelo. O sea, propóntelo porque si tú quieres, el poder está en ti, así que tú puedes también. Y también hay muchas religiones esotéricas que promueven el autodesarrollo. Aquellas que dicen sencillamente, tú lo que tienes que hacer es elevarte espiritualmente, de manera de que tú llegues a una situación en la cual te acerques a la divinidad. O sea, son tentaciones que apelan siempre a la naturaleza orgullosa, soberbia del ser humano, y es el pecado de Satanás, el pecado del cual advierte la palabra de Dios en las iglesias o a las iglesias que no debe ser un neófito aquella persona que esté al frente de una congregación por el hecho de que puede caer en el pecado de Satanás, que fue precisamente el orgullo o la soberbia. El hecho es que estas tentaciones, en primer lugar, se presentan como retos. Si eres hijo de Dios, o sea, es un reto. Si de verdad tú eres quien tú dices ser, ¿verdad? Pues manifiéstalo, demuéstralo. O sea, hazlo, que tú puedes.
Tú puedes, si tú dices quién tú eres, pues tú puedes también. Y la segunda forma es a base, como se presentan las tentaciones, a base de apelar a necesidades que son reales en la naturaleza humana. Lo que hacen es exacerbar completamente los apetitos de la carne. Y fíjense cómo se ve eso en el versículo 2. Dice acá que después de haber ayunado, ¿cuántos días? Dice 40 días y 40 noches tuvo hambre. La situación del Señor Jesucristo fue llevado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, no por el diablo al desierto. ¿Ok? Dice, y tuvo hambre porque hacía 40 días y 40 noches que había estado en ayuno. O sea, una realidad. Pero ¿qué resulta? Que precisamente en esas, o a través de esas necesidades reales de la naturaleza humana, o debilidades que muchas veces no son debilidades, sino simplemente necesidades que se convierten en debilidades, pues vienen las tentaciones. Por ejemplo, pasa con la comida, o sea, la gula es un pecado, sin embargo, comer no lo es. El alcoholismo es un pecado, pero sin embargo, el beber o el tomar no lo es. El sexo es una bendición de Dios dentro del ámbito del matrimonio, pero sin embargo, cuando se cae en la pornografía, en el homosexualismo o en simplemente el sexo libre, pues sencillamente se convierte en una tentación, en un pecado y en una caída. Igual sucede, por ejemplo, con el ocio. El ocio puede ser una bendición, o sea, el descansar. De hecho, Dios establece un descanso, ¿verdad? El patrón del descanso lo enseña Dios desde la creación. Pero, sin embargo, caer en la pereza sería caer en el pecado. Lo que estoy diciendo es que en las formas de presentarse las tentaciones, en primer lugar, lo hacen apelando a nuestra naturaleza soberbia y orgullosa. Eso está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se cree ser alguien especial, alguien superior y alguien que puede lograr y merece lograr y conquistar y tener, ¿verdad? Y consecuentemente da por ese lado. La segunda manera como lo hace es apelando a nuestra realidad, a nuestras circunstancias, a nuestras situaciones, ¿verdad? Y en este caso, en el caso del Señor Jesucristo, naturalmente tenía que tener hambre. Pero la Biblia nos advierte claramente, la Biblia nos advierte que tenemos que tener mucho cuidado de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una serie de apetitos carnales que van mucho más allá de lo que son nuestras necesidades reales, ¿verdad? Y el apóstol Pedro nos advierte, dice, como que estamos de paso, como extranjeros y peregrinos, o sea que no tenemos que perder tiempo dándole gusto a la carne, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una batalla que se va a tener todo el tiempo que estemos aquí, ¿verdad? Y el apóstol Pablo tenía un lema, él decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. En otras palabras, el autocontrol. El autocontrol, porque si nos dejamos llevar de los apetitos, de lo que yo deseo, de lo que me place, pues vamos a caer necesariamente siendo víctimas de las tentaciones. La forma adicional que vemos nosotros en el texto está en el versículo 6, cuando dice que Satanás le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bien, ¿de qué se trata? De estimular simplemente la búsqueda de un significado. O sea, los ángeles van a venir y los ángeles te van a tomar y los ángeles van a evidenciar, ¿verdad?, protegiéndote quién tú eres, porque eso está escrito, esa fue la tentación. Y así mismo se presenta la búsqueda de notoriedad o de significado, de reconocimiento o de poder, como una tentación para los hombres, siempre tratando de colocarse por encima de nuestros semejantes. A sus ángeles mandará y sobre tus manos te sostendrá. La Biblia habla de un Nimrod poderoso, ¿verdad?, cazador de almas. Desde el principio nosotros estamos viendo que esa es una realidad en la humanidad. Es la historia de las guerras, de los conflictos humanos, aquel afán por prevalecer por encima de los demás, de colocarse en una posición superior. Eso es lo que trae los conflictos familiares. Eso es lo que trae como consecuencia la violencia a veces política y aún las divisiones dentro de la congregación. Cuando una persona quiere tener notoriedad, prevalencia, reconocimiento o poder por encima de los demás. Y aquí entonces era una tentación que iba directamente a esto. O sea, lánzate que tú vas a ver cómo los ángeles van a venir y van a evidenciar el poder que tú eres o quién tú eres o cómo se cumple en ti lo que está en la palabra de Dios
profetizado. Otra forma como se presentan las tentaciones es como una especie de fuego para lo que es la avaricia y la ambición humana. Fíjense en el versículo 9, como dice, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorar. Todo esto te daré. De hecho, han sido dados a él, o sea que tenía, por así decirlo, argumentos para poder ofrecerlo a otros. Y dicen de muchas personas que han vendido sus almas al diablo simplemente para poder obtener un beneficio temporal, a causa de la ambición o la avaricia, el hecho de querer lograr una serie de privilegios o favores. Esto es la esencia del mercadeo hoy día, ¿no? O sea, el hecho de que te dicen, si tú lo quieres, simplemente échale mano, tómalo. Échale mano, tómalo. Y es el meollo de la corrupción administrativa donde quiera que se manifiesta. Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador, sea que coma mucho o poco, mas al rico no le deja dormir la abundancia. Proverbios 15, versículo 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15, versículo 17, mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El querer, el poder, el beber, el tener, el poseer, todo esto se convierte realmente en un blanco de Satanás para llevarnos a nosotros a las caídas, a pecar en contra de nuestro Señor. Son blancos de las tentaciones cada una de las facetas de lo que es parte de la naturaleza humana. El ser, el querer, el beber, el comer, el poseer, el tener, el desear, el gustar, todas estas cosas. Consecuentemente, lo que tenemos que saber discernir es de dónde procede esta prueba. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos en cada ocasión. Viene de parte del Espíritu, el Espíritu es que nos está colocando en esta situación con un propósito muy particular que siempre va a ser la gloria del Señor y la pureza de nuestra fe, o la purificación de nuestra fe. O viene por otro lado de parte del adversario, del enemigo de nuestras almas, del diablo, con el propósito de que nosotros pequemos en contra de Dios, en contra del cielo, y con esto suframos las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias del pecado? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener presente que el pecado produce separación de Dios, y no solamente separación de Dios, sino que también endurece nuestros corazones, acoraza nuestros corazones al punto tal de que podemos llegar a un punto en el cual pues no echemos de menos a Dios, o lo tengamos a menos, o sencillamente no nos importa en absoluto lo que Dios piense de lo que nosotros hacemos o somos. Y ese es el engaño y la consecuencia mayor que tiene el pecado, el riesgo mayor de las tentaciones. Si nosotros caemos, sencillamente vamos a terminar alejándonos de Dios. Tú dirás, no es así, es una simple caída porque somos humanos. Dice Hebreos capítulo 3, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el mismo contexto dice, antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Apartarse del Dios vivo, ¿verdad? Es una consecuencia del hecho de endurecernos por el engaño del pecado. Y es una advertencia que nos hace el escritor de Hebreos aquí, o el Espíritu Santo, de una manera directa a los hermanos. Algunos dicen, está dirigido de una manera muy particular a los hebreos. Bueno, perfecto. Pero hay una advertencia muy clara acá, de no apartarse del Dios vivo. Y la primera consecuencia, el primer producto de las tentaciones es que al caer nosotros, al dejarnos llevar por ella, nos separamos de Dios. Nos separamos de Dios. No es posible practicar
el pecado y tener comunión con Dios. No es posible. Por eso la invitación es a venir de inmediatamente, caemos a los pies de nuestro intercesor, de nuestro abogado, el cual tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él ha sido la propiciación por nuestros pecados y sigue siéndolo. El pecado no solamente nos separa de Dios y endurece el corazón, sino que también destruye la carne. El pecado deja una marca siempre. Recuérdense, como decía el profeta, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, dice, la mancha de tu pecado quedará delante de mí. Siempre deja una marca, siempre deja una marca. Que somos perdonados, sí somos perdonados, pero nos va a dejar una lesión necesariamente. Desde pequeño he tenido muchos lunares en mi cuerpo y en múltiples ocasiones he tenido que ir para que sean cauterizados y quemados para que no se vayan a convertir en algo peor. Pero deja la marca. Me quitan el lunar, me quitan la mancha, pero deja una marca, siempre deja una marquita. El pecado deja marcas terribles, deja odios, deja rencores, deja recuerdos tristes. El pecado también consume. La práctica del pecado nos permite que nosotros podamos salir del todo ilesos, no obstante seamos perdonados, vuelvo y repito. Así sucede con las drogas, con el alcoholismo, con diferentes enfermedades que vienen como consecuencia de una práctica temeraria de desobediencia a Dios. Y el pecado inclusive lleva a la destrucción total de la carne, a los asesinatos. En nuestro país, por ejemplo, hay una cantidad enorme de suicidios, ¿verdad? Y todo esto está como una secuela de la influencia satánica llevando a las personas al pecado de menospreciar la naturaleza de Dios puesta en ellos. Hermanos, pero la peor consecuencia del pecado, y diríamos de las tentaciones, que es el tema de hoy, es que cuando caemos, dice, nosotros definitivamente estamos condenando nuestras almas. Y no estoy hablando específicamente de los que han sido redimidos, estoy hablando del universo de las personas. Santiago dice en los versículos 14 y 15, lo leímos hace un rato, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y dice luego, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte, la muerte, la muerte, la muerte. ¿Por qué? Porque sencillamente la paga del pecado es la muerte. El pecado se paga con muerte. Tú dirás, ¿y entonces? Bueno, Cristo pagó por nosotros. ¿Cómo pagó Cristo? Muriendo en la cruz, con muerte. Porque no hay otra forma de pagar el pecado. O Cristo en tu lugar, ¿verdad?, toma tu pecado y con esto, por así decirlo, sacia la justicia de Dios en Él. Se satisface la justicia divina en Él, cumpliéndose la sentencia de que la paga o la consecuencia o el precio, el sueldo del pecado es la muerte, o si no tienes tú que pagarlo para siempre. Y por eso dice Santiago que el pecado siendo consumado pare, da a luz la muerte. La muerte física la habíamos mencionado antes cuando hablábamos de la manera como aniquila, como destruye, pero la muerte espiritual, que es la peor de las muertes, la que es llamada la segunda muerte como consecuencia del pecado. Esos son los riesgos y las consecuencias de las tentaciones. Las tentaciones llevan al pecado y las tentaciones el pecado produce la muerte. ¿Cuál es la respuesta que debemos tener a las tentaciones? Bueno, tenemos que responder, en primer lugar, teniendo una sola autoridad sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, corazones y acciones. Una sola autoridad, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único refugio seguro en contra de los dardos de fuego del maligno. Recuérdense que yo puedo ver los ojitos, no puedo ver las bocas, pero los ojitos sí, el que se me duerme me doy cuenta. ¿Tú oyes, Sebastián? Al que se me duerme me doy cuenta. No se me duerman, no se me duerman. Es tan importante esto, es tan importante esto. Yo no sé si ustedes luchan con esto, pero yo lucho con esto todos los días, con las tentaciones. Consecuentemente ahora, al final,
les voy a dar la clave, ¿verdad?, para que nosotros podamos responder de una manera correcta a las tentaciones. En primer lugar, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Decía que los dardos de fuego que dispara el maligno, ¿verdad?, solamente podemos bloquearlo con la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios. Pero dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote, dice que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, salvo que Él no pecó. Pero Él sabe de nuestras debilidades. Él vivió, ¿verdad?, y padeció las tentaciones. Y lo estamos viendo acá. Y no fue la única ocasión en la cual fue tentado. Pero vemos nosotros que la Escritura dice que debemos en consecuencia acudir rápidamente a Él para hallar el oportuno socorro. Cuando somos tentados, lo primero que tenemos es que ir corriendo y meternos debajo de las alas de nuestro Señor para ser protegidos. Tenemos que correr hacia Él, hacia su trono, orar a Él y pedirle a Él que nos dé la protección que necesitamos por la conciencia que tenemos de nuestra propia debilidad. En segundo lugar, la Escritura dice que Él es poderoso para precisamente socorrer a cada uno de los que es tentado, por lo mismo que Él padeció siendo tentado. Y nos exhorta a someternos a Dios para de esta manera poder resistir al diablo. Es lo que dice Santiago capítulo 4 cuando dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Si acudimos al Señor, si nos cobijamos bajo sus alas, si lo reconocemos como nuestra única autoridad, automáticamente quitamos toda potestad del diablo sobre nosotros. Y consecuentemente, dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, aunque también se reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Consecuentemente, si queremos ser reservados por el Señor, estoy citando 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, y queremos ser librados de tentación, lo primero que nosotros tenemos que hacer es aceptar, recibir, tener y acudir a la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El diablo puede estrellarnos a nosotros, pero al Señor no puede. Dice la Biblia que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? ¿Quién es el que gobierna el mundo? Satanás, precisamente. Consecuentemente, que Jesucristo sea tu Dios, tu Señor, tu Salvador y tu autoridad. Pero en segundo lugar tenemos otro recurso, y es un recurso que nos sirve de guía para discernir, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que utiliza el Señor Jesucristo una vez y otra vez. Lo sabemos bien, ¿verdad? Versículo 4, cuando dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿De qué? De toda palabra. Escrito está. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. La palabra de Dios debe ser nuestra única guía, nuestra única autoridad y nuestra prioridad en la vida. Consecuentemente, si queremos estar firmes en medio de las tentaciones, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillamente alimentarnos de la palabra de Dios. Que nuestros pensamientos sean llevados cautivos al Señor Jesucristo y que se convierta el conocimiento de las Escrituras que tenemos en un filtro que nos permita discernir claramente quién está detrás de la prueba que se nos presenta y si es una tentación que nos va a separar de Dios y nos va a llevar a la caída. Y con esto vamos nosotros a desechar la gracia de Dios y acercarnos al camino de muerte. Un tercer punto, como respuesta a las tentaciones. Haz de la oración un hábito y un refugio. Lucas 22, 39 dice que el Señor Jesucristo salió como solía hacerlo y se fue al Monte de los Olivos. Esto es en la víspera del momento en que se va a entregar para ser crucificado. Y dice que estaba ahí con sus discípulos y los discípulos también le siguieron. En el versículo 40 de Lucas 22 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¡Ja! Poquito antes había dicho, esta es la hora de la potestad de las tinieblas.
Y ahora le dice a los discípulos, pónganse a orar para que no entréis en tentación. La oración es el recurso, es una especie como de barrera que se interpone entre los ataques satánicos y que nos lleva necesariamente a sujetarnos a la dirección del Espíritu Santo y a repeler aquel tóxico que necesariamente va a dañar nuestras almas. Consecuentemente, hermanos, hay que hacer de la oración un hábito y un refugio. Solamente tenemos que preguntarnos, ¿esto lo bendice Dios? Y preguntárselo a Dios mejor, decirle, Señor, si procedo, ¿tendré tu bendición? Y de esta manera podremos rápidamente discernir quién fue que nos llevó al desierto de la prueba, si fue el Señor o si fue Satanás. Por eso, hermanos, tenemos que tener presente que el mismo Señor Jesucristo nos mandó a orar diciendo, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En otras palabras, orar al Señor para que nos libre de las tentaciones, que nos libre de pruebas y que nos libre sobre todo si somos probados, si somos tentados de ser arrastrados y caer en el pecado. Hermano, voy a concluir ya. Voy a concluir haciendo un resumen. Las tentaciones son una realidad y lo que tenemos que ver es de dónde proceden. Porque hay tentaciones que no son tentaciones, sino simplemente pruebas. Pruebas porque provienen del Espíritu de Dios. Y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros soportemos la tentación para que una vez superada la prueba recibamos la corona, el premio de parte del Señor, la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Si vienen del Señor, amén. Pedirle al Señor que no le defraudamos, que no le defraudemos. En segundo lugar, tenemos que estar pendientes de sus diferentes formas, a veces ensalzando y presentándose como retos, como cosas que podemos y debemos lograr, otras veces apelando a nuestras necesidades, circunstancias específicas en las cuales estamos pasando. Pudiera poner muchas ilustraciones, pero no voy a tomar tiempo en eso. Ustedes la conocen. Momentos de gran debilidad en nosotros. Otras veces apela al deseo que tiene la naturaleza humana de echar adelante, de superarse, de mejorar, de tener, de adquirir, de lograr, ¿verdad? Porque ¿por qué no? ¿Verdad? Y otras veces simplemente apela a la naturaleza conspicua nuestra, avara, que cada vez quiere más y más y más como la sanguijuela. Hermanos, los riesgos y las consecuencias siempre son separación de Dios, endurecimiento del corazón, destrucción de la carne y sobre todo la condenación del alma. Consecuentemente, tenemos que superarla, tenemos que con la ayuda de Dios prevalecer frente a las tentaciones. El mismo Señor fue tentado y Él es nuestro recurso. Consecuentemente, la respuesta a las tentaciones es apelar a quien tiene autoridad sobre el diablo y apelar a quien tiene autoridad, ¿verdad?, para librarnos de la caída. Aquel que puede hacer que permanezcamos sin caída. En segundo lugar, tener la palabra de Dios como nuestro referente, nuestra guía y nuestra autoridad. La Biblia dice tal cosa es malo, es peligroso, es pecaminoso, pues es malo, es peligroso y es pecaminoso. No lo cuestionemos. Ah, no, que no puede ser porque eso es algo que está en uno. Si la Biblia lo condena sencillamente y le llama pecado, es pecado. No le demos vuelta a las cosas. No tratemos de ser más sabios que Dios. Y finalmente, hagamos de la oración un hábito y un recurso. Si nosotros estamos sometidos a Dios, si estamos en una comunión directa con el Señor, esto se va a convertir se va a traducir en nosotros en una, vamos a llamarle, una fortaleza y una dependencia de Dios para poder soportar la tentación y una vez superada la prueba, tener de Dios la aprobación. Y esto es lo que nosotros realmente queremos. Así que, hermanos, ya sin abundar más sobre esto, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, que a Él sea
la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pues vamos a orar. Padre, queremos rogarte, Señor, que nos ayude a no avergonzarte. Y los que somos padres sabemos, Señor, que nosotros podemos ser una vergüenza para nuestros hijos o un motivo de honra. Y que nuestros hijos pueden ser para nosotros una vergüenza o un motivo también de honra, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que nos permita, Señor, estar alejados del mal, del pecado, identificar y repeler todo lo que no procede de ti, Señor, y que procede del maligno. Y danos, Señor, la fortaleza espiritual, la madurez para resistir las tentaciones, Señor. Gracias, Padre. Tú dices en tu palabra que debemos darte cuando somos sometidos a prueba de tu parte. Oh, Señor, las pruebas son siempre pruebas, Padre. Y tememos, Señor, tememos de ellas, Padre, tememos inclusive defraudarte. Pero te ruego, Señor, que esa bienaventuranza que tú das en el libro de Santiago, Señor, para aquellos que son capaces de superar las pruebas, las tentaciones, sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Bendice tu iglesia, Padre. Mira, hermanos, mira, Padre, aquellos hermanos que están acobardados, Señor, y dale, Señor, coraje. Mira a los que están actuando imprudentemente y dale prudencia, Señor. Pero sobre todo, Señor, danos, Padre, un espíritu de adoración y de dependencia, Señor, y danos discernimiento espiritual en este tiempo para ver, Señor, quién está detrás de cada una de las cosas que están sucediendo en el mundo actual. Y en función de eso, Señor, entonces glorificarte. En función de eso, Señor, pues entonces apartarnos, Señor. En función de eso, Señor, pues responder, Padre, de manera tal de que tú seas glorificado. Despídenos con tu bendición y permite, Señor, que esta palabra predicada esta mañana sirva de estímulo, Señor, para que ya que, Padre, con tanta frecuencia nos vemos asaltados por las tentaciones, pues podamos, Señor, saber cómo, dónde, cuándo y por qué, Señor, acudir a ti. Y lo hagamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.